con las medidas que tenemos que seguir manteniendo, con todo el cuidado del mundo, pero por fin arrancamos nuevamente los martes en el museo. Y lo hacemos con un ciclo bastante largo, terminará el 1 de febrero, que se titula 150 años con los iberos. ¿Por qué? Porque es el pórtico, el prolegómeno de una exposición estupenda que en breve tendremos la suerte de poder contemplar en este museo y que lleva el mismo título. Entonces, de acuerdo con la dirección del museo, pues estableció lo interesante que sería organizar este ciclo, que por la longitud que tiene hemos tenido que adelantar un poquito y no hacerlo coincidir justo con la fecha de inauguración, que ya digo será en breve. Entonces, bueno, los comisarios de esta exposición, que tenemos aquí a la directora del museo, y están y Blanca Ramos, son los comisarios, y yo creo que va a ser verdaderamente interesante. Se cumplen los 150 años de las primeras excavaciones del Cerro de los Santos por los escolapios de Lleida. Esa es la efeméride y es un poco el motivo. Bien, no me voy a liar mucho más. Bienvenidos otra vez y ojalá esto vaya cogiendo carrerilla, nos vayamos viendo la alegría de poder ahora me lo quito. Tanta gente en esta casa y le cedo la palabra a Ruiz Sanz, la directora del museo, que hará la presentación. Muchas gracias, pero sin mascarilla. Vale. Nos apagan la luz sí. después, Sí. Sí, buenas tardes, bienvenidos. Así, bienvenidos de nuevo al Museo de Albacete y bienvenidos con todas las precauciones necesarias. Las ventanas están abiertas. Si pasan un poco de frío, por favor, póngase los abrigos porque no tenemos otra cosa nada más que ser muy prudentes. Bueno, han quedado en que yo presente a Lorenzo Abad y que Lorenzo luego me presente a mí, porque la primera conferencia tiene dos partes. La primera hablará él y la segunda hablaré yo. Espero que él hable más que yo porque él sabe mucho más que yo. El profesor Lorenzo Abad es catedrático emérito ahora en la Universidad de Alicante y es de las personas que en España más saben de los íberos y de los romanos. ¿Sí? No es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Sus publicaciones son muchísimas, desde una tesis que hizo ya hace muchísimo tiempo sobre la pintura romana en España, con un trabajo que no ha sido superado en conjunto. Bueno, ha habido trabajos parciales, alguna tesis excelente en la Universidad de Murcia, pero esa visión en conjunto ahí sigue. A él debemos muchas reflexiones sobre este mundo complejo y además hermoso en torno a los íberos. Él trabaja fundamentalmente ahora mismo en la región en la Comunidad Valenciana, en la zona de Alicante, pero también desde hace muchos años ya, desde el año 1988, codirige las excavaciones del Tolmo de Minateda en Ellín. El Tolmo de Minateda es un yacimiento que tiene algo de la Edad del Bronce, que luego tiene una fase ibérica, otra romana, otra visigoda, otra musulmana y otra ya de época contemporánea. Es decir, como se decía en un libro, en el primer libro de conjunto y de difusión que se publicó sobre el Tolmo, 3.500 años de historia. Su vinculación y su relación, por lo tanto, con la provincia de Albacete es estrechísima. Tenemos el honor en el Instituto de Estudios Albacetenses de que aceptase también ser miembro de nuestra institución provincial y además tenemos el honor de tenerlo como compañero y como amigo, porque han sido muchísimas las veces que lo hemos llamado para que nos ayude, para que venga a dar conferencias, a dar pequeñas charlas, grandes charlas, no importa, en actividades que ha realizado el Museo de Albacete
en los últimos 25, 30 años. No me voy a extender más porque creo que lo importante es oírle a él. Así es que bienvenido de nuevo, Lorenzo, al Museo de Albacete. Te pones el pinganillo y te toca. Bueno, bien, buenas tardes. Voy a quitarme esto, voy a quitármelo. Buenas tardes. Bueno, primero dar las gracias al Museo de Albacete, a la Asociación de Amigos y a Rubí por traerme aquí una vez más. Es cierto lo que dice Rubí, que he venido ya muchas veces, tanto que seguramente los que sean de ustedes más asiduos a las conferencias y a las charlas del museo dirán, otra vez está aquí el pesado este. Y efectivamente, otra vez estoy aquí, y esta vez además con más delito todavía, porque no solo vengo a dar la charla, sino que gracias a la insistencia de Rubí, pues figuro como comisario de esta exposición, de la que hoy hacemos una presentación preliminar junto con la propia Rubí y con Blanca Gamo, con quien también pues, llevamos muchos años trabajando y últimamente codirigimos también el Tolmo de Minatera. Lo que hemos intentado con esta presentación es precisamente hacer una entrada a lo que es la cultura ibérica y sobre todo a los procesos que han dado lugar desde que apareció el Cerro de los Santos hace ahora 150 años hasta hoy, lo que ha permitido que podamos pues, hacer una exposición como la que se está diseñando y la que van a ver ustedes dentro de 2 o 3 semanas. Eso evidentemente no es consecuencia de la casualidad, es consecuencia de un largo proceso, de la implicación de muchas personas a lo largo del tiempo, cada una con sus aportaciones, algunas, la mayoría positivas, pero también algunas con algunos retrocesos en cuanto al manejo de la información, etcétera. Y me pareció que en esta primera fase en esta primera etapa de la conferencia de hoy sería bueno traerlos, darlos a conocer. Muchos de ellos son conocidos, pero quizás la puesta en común de todos ellos, desde los más antiguos hasta los casi actuales, digo casi actuales porque acabamos con el siglo, sería interesante. Entonces vamos a comenzar la charla que se titula 150 años con los íberos. Si nos ponemos hace 150 años, esto era lo que sabíamos de los íberos, o sea, nada. Una hoja en blanco, que en realidad no estaba en blanco, porque algo sí que se sabía. ¿Qué se sabían? Lo que decían los textos. Y los textos hablaban de los íberos o de los iberos, como luego veremos. Ahí ven ustedes en rojo el término íbero o ibérica o iberiqué, lo que sean, en sus distintas acepciones, y más abajo una cita de un texto latino. Para dar esta conferencia me he repasado un poco las fuentes antiguas y he visto que griego hay mucho, sobre todo en Estrabón, hay muchas referencias, pero en cambio latinas hay poquísimas que hablen de los íberos o de los iberos. He visto incluso los textos de César sobre las contiendas en la península ibérica y tampoco hay demasiados textos que hablen de los iberos. Pero bueno, eso era lo que se conocía desde que en el Renacimiento se comienzan a estudiar las fuentes escritas y ya más en el siglo XVIII se sabía de los iberos a través de los testimonios de los escritores griegos, sobre todo Estrabón, insisto, que en realidad es romano, pero escribe en griego, y de los latinos. Se conocía también alguna otra cosa, y eran estas escrituras raras, a las que no se llamaban ibéricas, porque no se manejaba todavía ese concepto para la cultura, pero sí se sabía que ni eran griegas, ni eran latinas, ni eran fenicias, ni eran nada. Entonces era una cosa rara y bajo el término genérico de prerromanas o primitivas, que era como se llamaba a todo este mundo. No era que teníamos ahí unos rótulos primitivos,
escritos en una lengua primitiva que no se sabía cuál era y que aparecían sobre muchas monedas. En algunas de ellas, lo que se llaman las monedas bilingües, nos encontramos, por un lado, la leyenda en esta lengua desconocida y por otra, la leyenda en letras latinas que, en cierta manera, daban una idea o una pista acerca de lo que podía poner la otra moneda. Más cosas que conocíamos, pues ya en una fecha bastante tardía, casi podemos decir que en el siglo XX, empiezan a conocerse plomos escritos con una escritura que no era ni latina, ni griega, ni fenicia, y que curiosamente se parecía mucho a este tipo de letras. Por tanto, parecía que fuera cual fuera esa cultura, era la que había producido, a la que se referían estos autores, y la que había producido estas monedas y esos plomos escritos. Y ya por último, pues empezamos a excavar algunos yacimientos en los que aparecen o bien este tipo de monedas o bien este tipo de plomos y que se pueden, por tanto, referenciar a esa cultura nueva, que durante mucho tiempo se llamó, pues esos pueblos prerromanos o pueblos primitivos o pueblos hispánicos, y que hoy nosotros sabemos que corresponden a los que estas fuentes aluden con el rótulo, con el marchamo de iberos. También por esta misma época, por la que se empiezan a excavar estos grandes poblados, empieza a aparecer una cerámica desconocida en la península hasta entonces, insisto, que no es ni griega, ni romana, ni nada, y que se asocia con esta cultura porque aparece precisamente en estos yacimientos que se están empezando a excavar. Todo esto tiene lugar, como digo, a lo largo, pues desde el año 1871 hasta aproximadamente 1930, cuando podemos decir que ya la idea de lo que es ibero y de los materiales que corresponden a los iberos está más o menos asentada. Por tanto, podemos decir que en estos 150 años hemos pasado de una cultura desconocida a una cultura relativamente bien conocida, de la que, no nos engañemos, todavía tenemos muchísimos puntos oscuros. Pero bueno, numerosos problemas, por ejemplo, el de su nomenclatura. Habrán visto ustedes que en la carátula inicial de la conferencia se habla de los íberos, y yo aquí hablo de los íberos, pero cuando puedo me paso a los iberos porque para mí los íberos son los iberos. O sea, hay una todavía indefinición terminológica que en realidad yo creo que no es tal, pero que voy a intentar explicar aquí. Los iberos, o los íberos, nos llegan a nosotros a través de dos fuentes, como hemos dicho, la fuente griega y las fuentes latinas. En la fuente griega se habla de íber, el ibero es el íber y los iberos son los íberes, lo que nosotros traduciríamos por los íberos. En otros casos, en otros nombres, el acento corre hacia el final y así hablamos o encontramos iberiqué, iberon, iberías, etc. De manera que no acaba de estar claro si el acento va en la primera sílaba o va después. Y lo que está claro, eso es el étimo griego, o sea, el nombre del que procede la palabra castellana ibero o íbero. Pero en el término latino, en el étimo latino, está claro que es iberus, iberi, iberorum, etc. Por tanto, hay ahí una ambivalencia. Si vemos el diccionario de la Real Academia Española, el término que da primero es ibero, dice que también se puede llamar íbero. Bien, el último libro que se ha publicado sobre los iberos de Rafael Fontán Barreiro, que es un filólogo, y por eso lo traigo aquí, porque los arqueólogos en estas cosas podemos decir lo que nos parezca y podemos meter la pata, pero los filólogos saben más. Ven ustedes que la E tiene esta rayita encima, que no sé exactamente cómo se llama, pero es lo que se pone para marcar dónde va el acento en aquellas palabras que no llevan acento, puesto que, como sabemos, el latín no tenía tilde, no tenía acento gráfico. Tradicionalmente, por tanto, se ha hablado de iberos y de cultura ibérica. Si se coge una publicación de hace 50 años o 40 o 30, se hablará siempre de los iberos. Recientemente se ha comenzado a hablar de los íberos,
y de la cultura íbera, aunque curiosamente, mientras el término íbero se ha extendido considerablemente, la cultura íbera no lo está tanto, y se habla de íberos, pero de cultura ibérica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues yo creo que se ha procedido a un cambio de paradigma que en el nombre, que podría ser inocente, pero que en realidad no es inocente, que tiene una carga importante que procuro explicarle ahí a ustedes. Península Ibérica, el término actual de Península Ibérica abarca toda la península, pero cultura ibérica, dicho así, podríamos pensar que es la cultura de toda la península ibérica, y no, es la cultura de la franja mediterránea, del sur de Andalucía, que es lo que se llama la cultura ibérica. Por tanto, para que no se confunda una con otra, yo creo que no se confunde, pero bueno, pues se busca un hecho diferencial y se habla de cultura íbera o de los íberos. Yo tengo mis sospechas de dónde se ha generado este cambio de terminología, pero es un tema que no he estudiado y que si tengo tiempo y ocasión me gustaría rastrear, porque es, a mi modo de ver, bastante curiosa. En realidad las palabras, a fuerza de usarlas, pierden fuerza y se sustituyen por otras que suenan mejor. El técnico ya no es el técnico, sino el experto. Los saldos de mi infancia pasaron a ser rebajas y ahora ya no son rebajas, sino outlet. Y los iberos ya no son iberos, sino íberas. De manera que si en esta conferencia escuchan ustedes íberos e iberos indistintamente, ya conocen la explicación, y en las conferencias que vengan a continuación también. Bueno, hace 150 años no existían estos problemas porque, como hemos dicho, lo que existía era una hoja casi en blanco. Pero en el Mediterráneo oriental, en la segunda mitad del siglo XIX, se comienzan a mover o a producir algunos acontecimientos que ponen a la luz culturas desconocidas, culturas de las que se tenían vagas referencias, pero que apenas figuraban en los libros de historia, un poco como ocurre, como hemos dicho, con la cultura ibérica en nuestras tierras. Una de ellas es la cultura minoica y micénica, que tiene distintos padres, digamos, pero de los que yo he traído aquí a colación tres de ellos: Heinrich Schliemann, el primero; Arthur Evans, el segundo; y Michael Ventris, el tercero. Heinrich Schliemann es un comerciante alemán que se plantea desde pequeño encontrar el lugar donde se había desarrollado la Ilíada y la Odisea, pero sobre todo la Ilíada, planea su vida con ese fin, se hace rico. Una vez que se hace rico, deja ya de trabajar y se va a Grecia, a Turquía, que era entonces, dominaba entonces también Grecia, a encontrar Troya, la Troya de la Ilíada, y curiosamente la encuentra. Es una de esas ideas, una obsesión que se hace realidad, aunque la Troya que él cree que es la Troya homérica no es exactamente la Troya homérica, pero vamos, el caso es que encuentra Troya. No solamente Troya, encuentra también al otro lado del mar Micenas, también citada en la Ilíada, hasta tal punto que el jefe de los aqueos que asedia y conquista Troya es Agamenón, el rey de Micenas. Y bueno, con eso empieza a tomar cuerpo una cultura desconocida hasta entonces, que pasa a Creta. También él visita Creta, aunque Creta es excavada por Arthur Evans, el famoso palacio de Knossos que tenemos aquí, y entre otras cosas se encuentra una escritura desconocida que un arquitecto joven, varios años después, descubre en primer lugar que es griego y que por tanto toda esta escritura, el lineal B, el lineal A no tanto, pero el lineal B se puede entender sin demasiado problema. De forma que en unos años, que van de la segunda mitad del siglo XIX, 1870 o así, que empieza Schliemann, hasta el 1950, que es cuando Ventris descifra la escritura e identifica la lengua, pues hemos encontrado una cultura que da cuerpo a unas leyendas que existían y que se sintetizan pues en unas cerámicas figuradas,
en unas tumbas en Micenas, en las famosas máscaras de oro, etcétera, en el famoso Palacio de Nosos de 1500 habitaciones, o en una escritura que de desconocida pasa a ser conocida. Algo parecido a lo que ocurría en España con la cultura ibérica. En España, en todo este tiempo, la cultura ibérica era desconocida, como hemos dicho, pero es que, salvo lo romano, lo visigodo y lo musulmán, prácticamente todo lo demás era desconocido o se englobaba bajo el término prerromano, primitivo o hispánico. Poco a poco se irá desarrollando el término prehistoria, uno de cuyos acuñadores, digamos, aunque en realidad en la última fase de su vida acuñó también el de protohistoria, es este señor que tenéis ahí, Juan Vilanova y Piera, que es paleontólogo, médico, prehistoriador, arqueólogo, es una figura de esas enciclopédicas a quien debe mucho el desarrollo de la prehistoria y de la arqueología española a lo largo del siglo XIX. Pero no es de él de quien vamos a hablar, aunque ya hemos hablado, sino de este otro señor, que es Louis Siret, que es un ingeniero de minas belga, junto con su hermano Enrique, que también era ingeniero de minas, asentado en el sureste de la península ibérica y que excavó un montón de yacimientos, los más famosos que ustedes recuerden del sureste, los Millares, el Argar, el Mizaraque, todos esos son en buena medida excavados por Louis Siret. La colección que hay en el Museo Arqueológico Nacional, tan estupenda de materiales argáricos, es de Louis Siret, etc. Y este hombre da forma a una etapa de la prehistoria, que es sobre todo la edad del bronce, que cronológicamente coexiste con la Micenas y la Troya de Homero, y que él en algún momento llega a pensar, como pensarían luego otros autores, que en realidad eso que le está excavando es la Micenas, digamos, del occidente, que hay una interrelación entre el fin de los pueblos micénicos con el este de la península a través de todo el Mediterráneo, de Sicilia, del sur de Italia, etcétera, que es una idea extendida entonces y todavía hoy defendida por numerosos investigadores. Y bueno, pues con ello se empieza a dar forma más allá de lo prerromano, lo primitivo y lo hispánico, que eran los términos con que se conocía a todo lo anterior a los romanos, se empiezan a dotar de contenido a esas fases culturales. Hemos dicho que uno de los caracteres básicos de los iberos es la lengua y la escritura. Claro, nosotros la lengua de los iberos la conocemos porque dejaron textos escritos, si no, no tendríamos ninguna idea de él. Conocíamos, bueno, sintetizando, la Iberia era el nombre que habían dado, Estrabón cita a los iberos, a los celtíberos, etc. Y en la erudición española de la época se mezclaban todos. Los iberos eran todos los habitantes de la península ibérica, los celtas eran, si los iberos no eran todos, pues entonces los celtas eran de la parte norte, los iberos venían del sur, los celtas venían de Europa y los celtíberos eran la mezcla de los dos. Pero en realidad se estudiaba eso a partir de las fuentes, no se conocía bien la cultura material, y aunque se conociera no se valoraba, eran cosas antiguas, cosas prerromanas, cosas sin valor. Lo único que se valoraba era los textos escritos, porque resultaba curioso, entonces la gente intentaba descifrarlo. Yo os he traído aquí 4, hay más, pero bueno, de Gregorio Mayán siempre me hace mucha gracia esa frase suya, que le escribe a un amigo, dice: no se preocupe usted en intentar descifrar las lenguas estas de los signos extraños, porque esa es una gloria que Dios me tiene reservada a mí cuando tenga 3 o 4 meses. No sabemos si no tuvo esos 3 o 4 meses o es que Dios no le tenía reservada esa gloria, que es lo más probable. Luego hay otros eruditos, como el Marqués de Valdeflores, que identifican ya parte de esos textos, o el propio Emil Hibner, el famoso epigrafista latino, que es por lo que se le conoce, pero que también hizo sus pinitos en la lengua ibérica, hasta llegar a Gómez Moreno, que es el que en realidad
descifra la escritura ibérica, a partir sobre todo de esas monedas bilingües que hemos visto antes y comparando las leyendas de esas monedas bilingües, porque aquí están en latino y aquí en ibero, y aquí en latino y aquí en ibero, y comparándolos con los plomos escritos en ese signario y con los plomos escritos en otro tipo de escritura, que es la llamada escritura greco-ibérica, pues llega a la conclusión de que el ibero es un semisilabario. Y esa es lo que no habían conseguido llegar ninguno de los otros estudiosos. O era silábico o era alfabético, ¿no? Y por tanto era imposible que cuadraran las cosas, porque en realidad el ibero es un semisilabario. Unos signos son silábicos y otros signos son alfabéticos. Eso lo vio Gómez Moreno, lo aplicó a todos los numerosos plomos que encontrábamos, le sale una lectura que luego compara y contrasta positivamente con la lectura de otros plomos ibéricos que están escritos en una letra griega, lo que se llama la escritura greco-ibérica. Suenan igual, salen en algunos casos los mismos nombres y parece que efectivamente la escritura ibérica levantina, o sea, la de los iberos propiamente dichos, no así la de abajo, la del suroeste de la península, que es diferente, el problema de esa escritura ibérica está resuelto. Se puede leer la escritura ibérica, pero no se entiende, porque no sabemos lo que dicen, la lengua la desconocemos. Es como si nosotros cogiéramos ahora un texto alemán y lo leemos, como el alemán se lee bastante parecido al castellano, un alemán nos entendería perfectamente, pero nosotros no tendríamos idea de qué estábamos leyendo, porque no sabemos alemán. Pues aquí pasa lo mismo. Sabemos leer el ibero, pues no sabemos ibero. Bueno, por tanto, los iberos se conocen por los textos y por la lengua, pero había que dotarlos de contenido. ¿Y cuándo se empieza a dotar de contenido la cultura ibérica? Pues a partir justamente de 1871, que es el año que va a dar origen a la exposición, a partir de Carlos Lasalde y los escolapios de Yecla, que empiezan a excavar en el Cerro de los Santos, encuentran un montón de esculturas del Cerro de los Santos, que tienen la mala suerte de que partes de ellas caen en manos de un señor que falsifica, que retoca, digamos, y hace pasar por buenas algunas de estas esculturas, y que ante el éxito obtenido en esos retoques falsificatorios, pues ya se las inventa completamente, y entonces coloca signos sobre todo egipcios, fenicios, que estaba muy de moda entonces la cosa egipciaca, pues aparecen esculturas del Cerro de los Santos con símbolos egipcios, etc. Todo eso hizo que en buena medida esta escultura cayera en descrédito cuando el Museo Arqueológico Nacional adquiere muchas de ellas y se lleva tanto las buenas como las falsas. Esas esculturas van a las exposiciones universales de Viena y de París, y los estudiosos extranjeros empiezan a ver que hay cosas raras. Uno de ellos es este León Eussy, llama la atención de piezas falsas, se produce pues un cierto descrédito de la arqueología española, y es ya un arqueólogo, uno de los principales arqueólogos españoles del principio de siglo, que es José Ramón Mélida, quien hace un estudio definitivo y separa las esculturas verdaderas de las esculturas falsas. Podemos decir que en esos 35 años pues se ha separado el polvo de la paja, y lo que era falso se ha separado, se ha aislado, y las esculturas del Cerro de los Santos adquieren el papel predominante que debían de tener. El Cerro de los Santos es el primero y el que más materiales produce, pero aquí y allá van apareciendo materiales similares a los del Cerro de los Santos que demuestran que esa cultura, que esas piezas no son exclusivamente del Cerro de los Santos, sino de un ámbito geográfico mucho mayor, que corresponde a lo que es la cultura ibérica. Hay que decir que el Cerro de los Santos era tan diferente a todo lo que se conocía, que para algunos era prerromano y para otros posromano, Y de hecho, encontrarán ustedes publicaciones de aquella época
que hablan de que son visigodos, de que son santos visigodos, de ahí el nombre de Cerro de los Santos. Bueno, pues algunos de estas personas que tenemos aquí son los que de una u otra manera dan vida a estos conjuntos de materiales, he puesto aquí los más espectaculares que van apareciendo. Primero de ellos la Dama de Balazote, la Esfinge de Agós, la Dama de Elche o los relieves de Osuna. Pedro Ibarra está relacionado con la Dama de Elche, Pierre París también está relacionado con la Dama de Elche, es el que la compró para el Louvre y se la llevó a Francia. León Osí, que ya se había preocupado por las esculturas del Cerro de los Santos, estudia a la Dama de Elche y da fe de su autenticidad, o sea, de que no es una falsificación, no es una invención, que es una pieza contemporánea de la de los Cerros de los Santos, aunque sea muy diferente, por lo menos que pertenece a ese mismo ambiente. Pierre París también excava en Osuna y encuentra la estupenda colección de relieves que hay hoy en el Museo Arqueológico Nacional, y Eugène Albertini, que es discípulo de Pierre París, también tiene parte en estos acontecimientos, pero lo vamos a ver un poco después. No son solo esculturas de este tipo las que aparecen también muchísimos bronces pequeños, esbotos, sobre todo en Despeñaperros, que son excavados y estudiados pues, por distintos investigadores. Yo he puesto aquí a Juan Cabré, que es el gran excavador de la península ibérica en la primera mitad del siglo XX, excava junto con Raymond Lantier y Jiménez de Cisneros, que no es arqueólogo, que es geólogo también, pero que también excava en el Cerro de los Santos, y todo esto es sistematizado por Francisco Álvarez Osorio, que era director, o subdirector, no me acuerdo, director creo, del Museo Arqueológico Nacional, en un catálogo magnífico que todavía hoy sigue siendo obra de consulta necesaria para los especialistas. Tenemos, por tanto, escultura, tenemos en piedra, escultura en bronce, y nos falta la cerámica. La cerámica, que es lo más abundante de todos los yacimientos arqueológicos, resulta, sin embargo, escasísimo en todo este ambiente que nos estamos moviendo. En primer lugar, quizás porque no hubiera mucha, y en segundo lugar, porque no se valoraba. La cerámicas de este tipo pues, no se valoraban. Pero llega un momento en que cuando todos esos materiales que están saliendo, junto con los textos, con las monedas, con los escritos, etcétera, se empiezan a barajar como integrantes de una posible cultura, una cultura que ocupaba sobre todo el litoral mediterráneo español, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, parte de Andalucía, etcétera. Se echa de menos la cerámica y se empieza a buscar y se encuentra. Se encuentra. ¿Dónde se encuentra en primer lugar? O por lo menos, ¿dónde se la atisba en primer lugar? En la Alcudia de Elche, donde había aparecido la dama, Pierre París, que pensaba que la dama era una pieza extraordinaria, lo cual León Osí le había dado, digamos, el visto bueno. Manda a un discípulo suyo, que es Albertini, a excavar en el yacimiento, a excavar donde había aparecido la dama, que como casi todos era un hallazgo casual. Bueno, pues ahí excáveme usted, ábrame zanjas por todos lados y encuéntreme el templo donde estaba la dama. Pues Albertini vino, se infló a hacer zanjas en la Alcudia y no encontró prácticamente nada. De templo no había nada, pero de construcciones importantes, monumentales, tampoco había nada, y concluyó diciendo, mire usted, don Pierre, aquí no hay nada que hacer, así que yo me vuelvo para Francia. Pero no obstante, las cosas que he encontrado que no tienen demasiada importancia las voy a escribir. Y publicó un pequeño articulito en el Boletín Hispanique que recoge su experiencia en la Alcudia, partiendo de la base, que es la conclusión principal, que allí no hay nada, que la dama ha sido una cosa casual, porque está todo reventado. Dice, pero bueno, aunque está todo reventado, yo he encontrado
dos cosas que me parece que son interesantes de comentar. La primera es una cerámica muy rara, con unas decoraciones y tal, que en cuanto la vio Pierre Paris dijo, eso es micénico. Las micenas en Iberia, que Luis Siret había atisbado, la tenemos aquí. Estas cerámicas son de época micénica y es la prueba irrefutable de que hubo una presencia micénica. Este es un vaso micénico, ¿no? Lo he puesto antes, no lo he dicho, este es un vaso micénico, el famoso vaso de los guerreros, lo he traído un poco como comparación. Pero Albertini da otro hecho, atestigua otro hecho que desmiente a su maestro, cosa que al maestro imagino que no le gustaría mucho. Y es decir, sí, pero mire usted, estos materiales son antiguos porque aparecen debajo de la terra sigillata. Pero yo no creo que sean tan antiguos como micénicos, porque no hay, hoy diríamos un paquete estratigráfico, no me acuerdo cómo decía, pero no hay tanta tierra entre la sigillata y estas cerámicas. Yo creo que estas cerámicas son justo antes de la aparición de los barros saguntinos, como se llamaba entonces, de la cerámica romana, digamos. Él no utiliza el término terra sigillata porque entonces no se utilizaba todavía. De manera que tenemos la primera muestra estratigráfica de la ubicación de la cultura ibérica, porque lo que sí sabemos hoy, y supieron pronto, es que estos materiales correspondían a la cultura ibérica. ¿Quién fue el que los sistematizó? Pues este señor que tenéis aquí, Pérez Bosch Gimpera, uno también de los grandes prehistoriadores y arqueólogos españoles de la primera mitad del siglo XX, que estudia en Alemania. Allí aprende pues, lo cuadriculados que son los alemanes, objeto, cultura, persona. Lo primero que hay que identificar los objetos, luego la cultura, luego los hombres que están, o los hombres y mujeres que están detrás de esas culturas, y viene aquí y lo aplica a la cultura ibérica, a lo que él ya define como cultura ibérica. Y mientras que con anterioridad la cultura ibérica era un revolutum que iba desde Cataluña hasta Huelva y que estaba todo mezclado y se metía hacia el interior dependiendo de quién fuera, él identifica espacios, identifica áreas culturales, identifica pueblos, hoy nosotros diríamos cultura, pero digamos que le da vida, confiere vida a la cerámica ibérica y por extensión a todos los materiales que aparecían con la cerámica ibérica. Domingo Fletcher es, digamos, un Bosch Gimpera valenciano, porque Domingo Fletcher muy pronto se vincula al Servicio de Investigación Prehistórica, lo que hoy es el Museo de Prehistoria de Valencia, y estudia sobre todo los iberos en el Levante peninsular, identificando pues, todos sus aspectos, todos sus materiales, todos sus elementos culturales, etc. Tenemos también, esta es la época de las grandes excavaciones. Aquí vuelve a aparecer Juan Cabré, que excava con Pérez Bosch Gimpera, sobre todo en San Antonio de Calaceite, pero las excavaciones donde se desarrollan con mayor extensión es en el litoral mediterráneo del oriente peninsular. Ahí la labor del SIP es encomiable. He puesto aquí estos dos, el primer director y el segundo director, pero podríamos también haber puesto a Luis Pericot, el famoso prehistoriador, que estuvo muy vinculado pues, a todas estas excavaciones, a Bastida de les Alcuses, Cobalta, San Miquel de Liria, etcétera, donde ya el mundo ibérico toma definitivamente cuerpo real, donde se hace carne. A partir de ahí se inicia lo que llamamos la sistematización, me queda ya poco, la sistematización de la cultura ibérica. Todo eso que habíamos visto a partir sobre todo de Bosch Gimpera, a partir de Eduardo Fletcher, va tomando cuerpo, las piezas van encajando, el puzzle va encajando, es difícil de encajar, pero poco a poco se va consiguiendo. He traído aquí algunos de los artífices de este logro, de esta consecución. En primer lugar, dos investigadores
que seguramente a la mayoría de ustedes que conozcan algo de arqueología no les sonará como vinculados al mundo ibérico, ¿eh? García y Bellido es, ante todo, un magnífico arqueólogo romano clásico, y Juan Maluquer de Motes es un arqueólogo y protohistoriador, pero si cabe más prehistoriador y de comienzos de nuestra protohistoria que del mundo ibérico. Y sin embargo, ambos colaboran en esta obra magna, muy denostada por el enfoque ideológico de la época, que es la historia de España de Ramón Menéndez Pidal, en el tomo 2 y en el tomo 3, que da, iba a decir, carta de naturaleza a la cultura ibérica, pero podríamos decir más bien a la protohistoria española. En los años 52-54, Maluquer, en lo que a nosotros nos interesa ahora, estudia los pueblos ibéricos, los pueblos que conocemos por las fuentes, contestanos, bastetanos, etc. Habla de que más que de pueblos habría que tratar de culturas, un enfoque bastante moderno, y García y Bellido estudia toda la materialidad, en primer lugar de Tartessos, lo que entonces se conocía como Tartessos, de las colonizaciones, y luego la arquitectura, la escultura, la pintura mayor, sobre todo la cerámica ibérica, ¿vale? Domingo Fletcher, insisto, hace lo mismo en España, en Valencia. Aquí traemos uno de sus trabajos, la cultura ibérica. Antonio Rivas publica una primera síntesis sobre la cultura ibérica, ahora la veremos, y Enrique Llobregat publica en 1972 el primer estudio monográfico de lo que llamamos una región o una tribu, o como queramos llamarle, ibérica, que es la Contestania ibérica. Aunque Enrique vincula, a mi modo de ver, excesivamente la Contestania a la provincia de Alicante, yo creo que es más amplia, pero es un estudio modélico de cómo afrontar, a partir de la materialidad y de los datos que se conocen, una cultura ibérica. A partir de ahí, en parte por los mismos autores y en parte por otros, llegamos a lo que llamamos lo que llamo yo la internacionalización de la cultura ibérica. Porque la cultura ibérica no deja de ser una cosa local, una cosa de la península ibérica, que para nosotros es de lo mejor que tenemos, pero que visto desde el Mediterráneo, pues es una cosa normalita, los iberos son los etruscos en la península ibérica, pero claro, los etruscos eran los ricos y los iberos eran los pobres, entonces, digamos que fuera de aquí tenía poco reconocimiento. Y es obra de estos autores el conseguir ese reconocimiento. En primer lugar, Antonio García de Bellido publica una obra en alemán que se llama Buenos Arte Ibérico en España, la publica en el año 1971, y la traducción al castellano es obra de Antonio Blanco Farejeiro unos años después, en 1980. Y Antonio Rivas había publicado previamente la obra que hemos visto en inglés en el año 1964 y la traducción al castellano sale en el año 1965. Pero no deja de ser curioso que tanto García Bellido como Antonio Rivas publiquen primero en lengua extranjera su trabajo, porque se intentaba sobre todo dar a conocer los iberos fuera de España. Antonio Blanco publica después un trabajo sobre las raíces clásicas del arte ibérico, que fue extraordinariamente importante en su época para marcar la relación de dependencia que muchas obras griegas tienen de modelos, que muchas obras ibéricas tienen de modelos griegos. Luego eso ha sido pues, apoyado, denostado, en fin, como todo ocurre en la investigación, tiene sus detractores y sus defensores. Y por último, Martín Almagro publica en 1975 lo que podríamos denominar el antiblanco. Blanco dice que el arte ibérico tiene raíces clásicas y Almagro dirá que son raíces orientales, básicamente del mundo fenicio. No en vano, poco tiempo antes, su hijo Martín Almagro Gorbea había excavado ya el yacimiento de Pozo Moro. Digamos que las circunstancias habían cambiado, pero siguen siendo las dos líneas de investigación sobre el arte ibérico que todavía se continúa hoy. A partir de ese momento,
se inicia una nueva época que va marcada por nuevos descubrimientos. Pero curiosamente todos estos descubrimientos tienen lugar en 4 o 5 años, a principios de los años 70. La eclosión de, sobre todo, escultura ibérica que se produce en los años 70, en la primera mitad de los años 70, es realmente increíble, cambia o nos ayuda a entender mucho mejor lo que es la cultura ibérica y, curiosamente, a partir de ese momento se detiene y hay hallazgos nuevos, hay descubrimientos nuevos, pero en realidad seguimos dependiendo todavía de lo que publicaron estos señores que tenemos aquí. Alejandro Ramos es anterior, la Dama de Elche había salido en el año 1897, en la Alcudia en los años 40 y 50 habían aparecido más escultura, entre ellos el famoso torso con el pectoral del lobo, pero bueno, lo he puesto ahí porque nos permite enlazar estos 100 años desde el 1897, que aparece la Dama de Elche, hasta 1987, que aparece la Dama de Guardamar, Enrique Llobregat, la Dama de Guardamar, Martín Almagro. Iba a poner una foto de Carlos Laudén, que fue el que realmente encontró el yacimiento, pero no la ha encontrado, de manera que he puesto la foto del que la estudió, que es Martín Almagro. Juan González Navarrete, que salvó las esculturas de Porcuna, el magnífico conjunto de las esculturas de Porcuna, que estudió luego Iván Negruela, y Francisco Presedo, que tuvo la suerte de encontrar la Dama de Baza in situ, en lo que yo creo que es la única tumba ibérica que ha producido escultura monumental y que ha sido excavada con criterios científicos. Todo esto, como digo, tiene lugar en la primera mitad de los años 70 y todavía hoy seguimos viviendo de las rentas, aunque la Dama de Guardamar es posterior y hay otras figuras posteriores. Todo esto no son sino epifenómenos de la cultura ibérica. Hemos ido acercándonos, gracias a todo lo que hemos encontrado, a lo que es la cultura ibérica. Para ello se han aplicado en las últimas décadas pues, todos los progresos de la arqueología del territorio, los SIG o los GIS, la arqueología social. Aquí tenemos un diagrama, lo que se llama un diagrama gamma de distribución de las casas en una ciudad ibérica, técnicas de cuantificación, de registro, etc. En todo esto no vamos a insistir porque en buena medida van a ser los objetos de las conferencias que vendrán a continuación. Pero sí que para terminar voy a referirme a un hecho que tuvo lugar en el año 96, 97, 98, que es lo que yo llamo una nueva internacionalización. Con todo esto ya en marcha, aunque esto en realidad cuando ha eclosionado es en el siglo XX, con todos estos descubrimientos sobre todo, que es lo más importante, en esos años finales del siglo XX se produce una nueva internacionalización que se vehicula sobre todo a partir de una gran exposición que comisionó Carmen Alanegui, con el apoyo también muy importante de Ricardo Olmos, titulada Los Iberos, y que se expuso en Bonn, en París y en Barcelona. Aquí tienen los 3 catálogos, de Iberer en alemán, los iberos en español, los iberos en francés. Y fíjense ustedes que tanto en la versión francesa como en la versión española, la E tiene esa rayita arriba, que lo que está diciendo es, oiga, pronuncien ustedes iberos, que es como tenemos que pronunciarlo. Esta exposición tuvo un gran éxito, despertó el interés de Europa nuevamente por la cultura ibérica, pero esta vez para bien, igual que las exposiciones de Viena y de París, 100 años antes, habían echado un asomo de duda sobre la arqueología ibérica por las falsificaciones de Cerro de los Santos. La exposición de finales del siglo XX marca un hito importante en el conocimiento de la cultura ibérica. Un hito importante que va a tener su última expresión por el momento en la exposición que vamos a ver cuando se inaugure el mes que viene. Exposición que está comisariada
por Rubí. Bueno, estamos también Blanca y yo, pero la exposición es la exposición de Rubí, de la que nos va a hablar ahora. Me dijeron que presentara a Rubí. Yo creo que no necesita presentar a Rubí. Es la directora del Museo de Albacete y ya la conocen ustedes, así que... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias al profesor Lorenzo Abad. Y yo voy a ser más breve y voy a comenzar enlazando con esta exposición de los íberos que se inaugura en Bonn, en una sala de exposiciones en la Kunsthalle, que tienen una imagen al fondo, y donde se hace un montaje muy espectacular en el que están las esculturas de Porcuna, el hallazgo al que se ha referido Lorenzo Abad y que protegió de forma muy encomiable Juan González Navarrete, y donde pues una de las esculturas más novedosas que se habían encontrado en los años 80 es el pequeño caballito de los Villares de Gonzalo, que es el logo de la exposición de amigos del Museo de Albacete, que coronaba una tumba bajo la cual se encontró un silicernium, buenos restos de un banquete con cerámicas griegas, un banquete celebrado a la manera griega. Esa exposición efectivamente fue un gran hito, una exposición que además apoyó la Caixa y que después, años después, la propia Caixa hizo una exposición itinerante por España con recreaciones, con reproducciones no demasiado afortunadas, por cierto. Estuvo aquí, por ejemplo, en el parque. Pero esa exposición fue ese hito al que precedieron, como ha dicho el profesor Abad, otras exposiciones, como la participación en las exposiciones universales de Viena, de París, en la Mostra de Venecia de 1911, donde ¿qué es lo que lleva España? España lleva básicamente esculturas del Cerro de los Santos, del casi recién descubierto Cerro de los Santos, en un momento que era sobre todo muy importante reivindicar ese gran descubrimiento para España, cuando en Egipto se estaban descubriendo tumbas desde principios del siglo XIX, se estaban descubriendo grandes hallazgos, se estaban haciendo grandes hallazgos en el Oriente Próximo. Yo creo que los etruscos también comienzan a conocerse más en el siglo XIX y España se presenta con una cultura que tiene muchos interrogantes y que tiene una serie de esculturas que están sobre todo representadas por el Cerro de los Santos, por esculturas originales, pero también por falsificaciones, y de ahí esa polémica a la que antes se ha referido el profesor Abad. Después ha habido otras exposiciones, voy a citar algunas muy recientes. El Museo de Albacete, junto con el Museo de Jumilla y el Museo de Arte Ibérico del Cigarralejo, en el año 2012-2013, hizo una pequeña exposición que tenía piezas originales, que tenía algunas reproducciones, que tenía muchas imágenes en 3D y que llamamos Miradas a la Mujer Ibérica, y que venía a coincidir esa exposición con el comienzo del interés de la arqueología española por los estudios de género. Entonces, bueno, nos reunimos una serie de personas y lanzamos esa exposición. Recientemente, en este mismo año, ha habido una exposición en el Museo, está aún la exposición del Museo de Arqueología de Cataluña, yo creo que está aún, ¿no? El Enigma Iber. Es una exposición sobre todo circunscrita al ámbito catalán
y una exposición en la Comunidad Valenciana también, que ha itinerado por diversas poblaciones, tierra de íberos, y una exposición magnífica que ha habido en el Centro Botín de Santander, que se cerró el pasado, creo que fue el día 7 de septiembre, bueno, a principios de septiembre, titulado Picasso Íbero, y que reunía muchas esculturas ibéricas, muchísimas esculturas del Cerro de los Santos, que fueron la fuente de inspiración para el cubismo de Picasso. Y luego he traído estas imágenes porque en el año 2004-2007 se hizo una gran exposición que itineró por bastantes lugares de España, titulada Iberia, Hispania, España, que comisariaron el propio Lorenzo Abad y el profesor Mauro Hernández, que también nos acompaña, y que bueno, era una estupenda visión sobre unas secuencias históricas de la península con muchas referencias al mundo, a la zona del sureste y del Levante. Les traigo la imagen de la inauguración de esa exposición, bueno, de la inauguración no, de una visita escolar en Albacete, y abajo una exposición titulada Los íberos, imagen de una sociedad, que Blanca Gamo, que está ahí un poco, se ha querido quedar al margen, pero cuando ya en el tiempo que le tocó dirigir este museo, y que además le tocó cerrar el museo porque había que modificar todo el sistema de aire acondicionado y hubo que desmontar el museo, fue una obra gigantesca, pues montó una exposición itinerante por diversos sitios, por todas las capitales de Castilla-La Mancha, para recordar que el Museo de Albacete seguía vivo. Y lo hizo también con una exposición dedicada a los íberos, una imagen en la parte inferior de la exposición en el museo, en una de las salas del Museo de Guadalajara. Y vuelvo a enlazar con la intervención del profesor Abad, porque evidentemente todo empezó con el Cerro de los Santos, donde uno de sus grandes protagonistas fue el padre Lasalde, el Escolapio Lasalde, y que, bueno, traigo una de las frases que él, Gómez y Sáez, bueno, son los tres padres escolapios, publican en este librito, que lo verán el original en la exposición, que es la memoria de las notables excavaciones hechas en el Cerro de los Santos, que se vendía por 4 reales, y que en un momento dice, por eso hacemos todo español el monumento, que llamamos primitivo, como lo fue el pueblo bascitano, es decir, unos pueblos que se vinculan con los íberos gracias a las noticias de los textos clásicos, su genio creador. Este monumento es el Cerro de los Santos, es el templo, es lo descubierto, será la antorcha que alumbre la oscuridad impenetrable en que se haya sumida nuestra historia. Efectivamente fue el punto de arranque para toda esa labor tan impresionante que arqueólogos han hecho a lo largo del siglo XX. Y nosotros, Lorenzo, Blanca y yo, bueno, pues se nos ocurrió celebrar esos 150 años de la publicación del Cerro de los Santos, que podemos considerar como la primera publicación científica sobre un yacimiento ibérico, pues dijimos, pues hacer una exposición que conmemore a ese efemérides tan importante para el descubrimiento y el conocimiento de la historia de nuestro país, de la historia de España. Y para ello, bueno, hemos dado muchos pasos y uno de ellos era la elección de una imagen. La elección de una imagen, que es la que tienen ustedes en este tarjetón que anuncia las conferencias y que es el logo de la exposición, es esta carita tan tremendamente moderna, es decir, que podría haber sido hecha por el artista más vanguardista, pero que sin embargo fue la pintura que un íbero plasmó en un recipiente de cerámica del que conservamos un trozo no muy grande, el recipiente debía de ser bastante grande, y que se interpreta como la cabeza de una diosa coronada, una dea, Stephanophoros, que tiene atributos que lleva la diosa en la iconografía de la cerámica ibérica, bueno, y en otras
en la iconografía vascular, pero y a veces en relieves o en otros soportes, como es la asociación con un ave o con la estrella. Bueno, ya que aparece un lobo, que es el carnívoro, perdón, que es el comedor de hombres. Y además es la imagen de la diosa. Muy frecuentemente aparece solamente la cabeza o parte del busto, es un ano 2 de la diosa, y por lo tanto está perfectamente identificada, y lo van a ver cuando tengamos la exposición. Va a venir una vasija maravillosa del Museo de la Alcudia de Elche, y van a ver diversas imágenes. Y la nuestra es esta, que es una imagen graciosa, una imagen divertida y una imagen tremendamente moderna. Y en esta exposición hemos tratado de sintetizar, que es tremendamente difícil, ese recorrido que el profesor Abad les ha relatado sobre diversos aspectos del mundo de los íberos. Evidentemente, pues seguramente no están todos, seguramente nos podrán decir falta esto, falta lo otro. Bueno, hemos creído que podíamos mostrar los más fundamentales a partir del descubrimiento de una nueva cultura. La exposición tiene distintos ámbitos, distintas partes. En total tiene 198 piezas originales, es decir, que son muchas piezas. Y está dividida, como les digo, en varias partes. Una es el descubrimiento de una nueva cultura, hacia un nuevo ambiente cultural, que nos va a contar los procesos de formación de la cultura ibérica, los nuevos espacios, los otros íberos, es decir, los pueblos que viven también en la península junto y que se relacionan con esos íberos que nosotros identificamos como más nuestros y de los que ya nos ha hablado, los íberos ante el espejo, es decir, cómo se representan a ellos. Vamos a tratar algo de las imágenes fascinantes de los íberos, de ese imaginario tan impresionante que nos ha dejado a través de la escultura o a través de la pintura. Y finalmente vamos a acabar con un apartado dedicado a los íberos que tienen relación con los cartagineses cuando desembarcan en la península y fundan la que luego sería la ciudad de Cartago Nova, y que luego son vencidos por los romanos en el año 206 a.C., y los 2 últimos siglos de vida de los íberos son íberos bajo el poder romano. Entonces, en esos ámbitos hemos estado trabajando con piezas originales. Hay una parte de las piezas que vienen de otros museos de España, y hemos trabajado con muchas imágenes porque hemos querido que la exposición sea muy didáctica, sea una exposición muy entendible por cualquier persona, tenga más o menos conocimientos sobre los íberos. Y empezamos con unos paneles gigantescos, con 18 metros de paneles de casi 3 metros de altura y 18 metros lineales de vinilos, contando todos, o sintetizando, mejor dicho, todos los hallazgos habidos en el Cerro de los Santos desde que empieza a conocerse en el año 1830, porque hay un incendio y empieza un proceso de erosión del pequeño cerro, y hasta las últimas excavaciones, en cifras, con imágenes de qué es lo que se ha encontrado en el Cerro de los Santos. Y ahí, bueno, pues nosotros hemos traído o traeremos del Museo Arqueológico Nacional una de esas piezas falsas que Amat, ese relojero y falsificador de Yecla, hace hacia el año 1870 y que vende al Museo Arqueológico Nacional como un original. Pero también hablamos de esas otras esculturas y yacimientos que se descubren en el siglo XIX, de quienes los descubren, y de Pierre Paris, hablamos de Engel, hablamos
todo muy sintético. Hablamos también, por supuesto, de la SALDE, de los dos grandes museos que forman sus colecciones importantes a partir de los descubrimientos habidos en España, del Museo del Louvre y del Museo Arqueológico Nacional, y de la participación en las exposiciones, y mostramos dos piezas que en este caso son reproducciones, las dos únicas que hay: la reproducción del cerro, de la gran dama oferente del Cerro de los Santos que hay en el Museo de Albacete, y una reproducción de la Dama de Elche del año 1907 que hizo Ignacio Pinazo, y al que el gobierno español le encarga las reproducciones de la dama cuando estaba en París. Bueno, eso forma parte también de la historia de la arqueología, forma parte de nuestra propia historia el que haya legislaciones más o menos protectoras de nuestro patrimonio. Bueno, todo eso es nuestra historia y así hemos de reconocerlo. Luego, otra parte, lo que les he comentado, hacia un nuevo ambiente cultural, con un mapa gigantesco que entre Lorenzo y Blanca han estado haciendo y rompiéndose la cabeza, y que muestra una síntesis de las navegaciones que se producen desde el oriente, es decir, primero las navegaciones fenicias y después, inmediatamente después, casi las navegaciones griegas, que van a ser fundamentales, la presencia de colonos fenicios, de colonos griegos, para la formación de esos pueblos que hoy denominamos y conocemos como los pueblos ibéricos, con todas sus aportaciones, aportaciones importantes. Bueno, pues algunas, como puede ser pues la vid cultivada o los burros, pero también la cerámica a torno. Es decir, vamos a exponer y contrastar pues hermosísimas cerámicas griegas que imitan los íberos. Ahí estarán los originales, las imitaciones de los íberos, etcétera. En tercer lugar, hacemos esa referencia a los nuevos paisajes y las nuevas sociedades ibéricas. Les estamos poniendo en la parte inferior, es decir, las imágenes son. Hemos trabajado y le tenemos que agradecer a muchos museos, a muchos arqueólogos que nos han cedido imágenes estupendas, porque en total hemos trabajado con más de 200 y pico imágenes, que es muchísimo, y gestionar eso cuando hay propiedades intelectuales pues también es complejo, pero estos son siempre los entresijos, las entretelas de una exposición, y lo que queda es lo bonito. Pero yo les aseguro que llevamos con un trabajo súper intenso desde el mes de mayo, los tres, corrigiendo, hablando, llamando, etcétera, ¿no? Entonces ahí se relata, es decir, cómo son los nuevos paisajes urbanos y cómo son los nuevos paisajes funerarios que bueno, cambiaron mucho. Y también, como les decía, esa referencia a los otros íberos, a esos otros pueblos que los escritores grecolatinos primero se refieren a los íberos como los pueblos más próximos, los que colonizan, más próximos a sus establecimientos coloniales, y poco a poco van extendiendo esa denominación hasta comprender casi la totalidad de la península ibérica, aunque con toda una serie de nombres de pueblos que los van a tener en el mapa, pero que nosotros seguimos identificando los íberos clásicos son los que forman parte del objeto de esta exposición. Pero esto lo hemos traído porque las comunicaciones existían, porque las relaciones existían, porque el que vivía en Iniesta, en la provincia de Cuenca, que era íbero, era vecino del que vivía 10 kilómetros más arriba, es decir, porque los pueblos no han tenido fronteras, porque la relación y la interacción entre unos y otros es un hecho histórico y es un hecho realmente enriquecedor para todos. Eso también lo hemos querido reflejar.
Y los íberos ante el espejo. Los íberos ante el espejo que mostramos fundamentalmente la mujer, por un lado, con esas tareas que sobre todo las reconocen los autores clásicos y los hombres, ¿no? Los hombres que en principio son guerreros, pero también es cierto que las mujeres fueron guerreras, es decir, o quizá fueron guerreras, porque en la tumba de la dama de Baza lo que aparecen, junto a las cerámicas, aparecen armas. Bueno, aparte de eso, esos íberos ante el espejo los vamos a mostrar con esculturas muy espectaculares, alguna de Porcuna, esta pieza que es muy novedosa, que ha aparecido en la provincia de Cuenca, el espectacular vaso que se denomina la pepona o la tonta del bote de la cerámica ilicitana, de la Alcudia, etcétera, y por supuesto esculturas del Cerro de los Santos, esculturas halladas en la provincia de Albacete y que por circunstancias no están hoy aquí, están en otros museos, en Yecla, en Villena, en el Museo Arqueológico Nacional. Las imágenes fascinantes, esperamos que les fascinen a todos. También volvemos a traer piezas que están fuera y allí exponemos quiénes son los dioses, son los animales fantásticos, es todo el relato mítico en torno a seres como por ejemplo la bicha de Balazote. La bicha de Balazote no nos han dejado el original y bueno, también era muy complejo traerlo porque nuestros presupuestos eran también limitados y los seguros y los transportes son muy caros, pero bueno, tenemos una magnífica reproducción de principios del siglo XX en el Museo de Albacete y la exponemos con el relato de Ovidio que nos cuenta el mito de Hércules y el porqué la bicha de Balazote es un toro con cabeza humana, es decir, o con una imagen de una edición de las Metamorfosis de Ovidio de finales del siglo XV que se conserva en una biblioteca en Santiago, que es la biblioteca ovidiana de Fátima Díaz Planes, que ha estado aquí algunas veces dando conferencias también. Traemos también una pieza muy espectacular del Museo Arqueológico Nacional, que es un vaso grande donde relata la estancia de Hércules en el jardín de las Hespérides. Y bueno, pues acabamos con esa relación que les decía, los íberos también con los romanos, es decir, con un león estupendo ya romano que aparece en el yacimiento del Cerro de los Santos, pero que tiene también relación con esos íberos que vivieron en el cerro, aunque es un león ya romano que recientemente ha sido estudiado, o con una cabeza del Cerro de los Santos labrada ya en época romana y con las últimas investigaciones que se han hecho en el yacimiento aplicando nuevos métodos de prospección y de excavación y nuevas analíticas a la gran dama oferente que nos ha permitido conocerla un poco más. Los museos que nos prestan piezas son museos que están comprendidos en esta franja iluminada del mapa de España, es decir, museos que tienen que ver, nuestra base de la exposición son los íberos de Albacete, porque aquí se descubrió el Cerro de los Santos y porque la provincia de Albacete fue una zona nuclear de la cultura ibérica, pero también muy relacionada con las zonas colindantes, como son todas estas. Y luego hay una procedencia de imágenes, como les he dicho, de la exposición muy larga, muy compleja, es decir, no solamente museos, sino también archivos privados. Y nuestros objetivos fundamentales, y con esto ya acabamos, han sido dos: celebrar, como les hemos dicho, que hace 150 años comenzó a apreciarse una antigua cultura, la ibérica, hasta entonces solamente conocida o casi conocida por las citas de los autores clásicos, y presentar distintas lecturas
sugeridas a partir de los hallazgos habidos en la península ibérica. En nuestras imágenes, esta es una de las esfinges que hay en el Museo del Louvre, hallada en el Salobral, bicha de Balazote, imágenes de la Dama de Elche, una dama del Llano de la Consolación, que estuvo en París y luego ahora está en el Museo Arqueológico Nacional, otra vez el Vaso de los Guerreros, yacimientos, y esto es la zona de Despeñaperros, y quiero acabar con esta imagen pequeñita de dos mujeres excavando en un yacimiento ibérico en la provincia de Albacete. Son Julia y Nieves Sánchez Carrilero, excavando en el yacimiento del Llano de la Consolación. Nieves Sánchez Carrilero, era hija, las dos eran hermanas. Nieves era la hija del primer director del Museo de Albacete, de Joaquín Sánchez Jiménez. Esa imagen, quienes se interesen ahora por la presencia de la mujer en la arqueología española, la van a ver repetida en muchas otras publicaciones. Y ella trabajó siempre en el Museo de Albacete. En esa excavación conoció al que sería su marido, Samuel de los Santos Gallego, que fue el director de este museo. Nieves se jubiló mucho después y falleció el pasado sábado. Así que con 100 años, y ella fue durante muchos años, durante una larga vida, también parte de la memoria de esas investigaciones y de esas preocupaciones y de ese interés por conservar, por preservar algo que es una parte importante de nuestra historia de España, como fue la que tiene que ver con el mundo de los íberos. Muchas gracias y nada más. Y ya está.